Estamos ya con un nuevo episodio del curso Control Total en Autodescombustión temporada 2. Mi nombre es Fabricio y hoy vamos a proseguir con estas clases, ¿ok? Perfecto, en el episodio anterior hemos hablado un poco más sobre el manejo del software, en el aspecto de importar archivos, utilizar un poco más lo que es la gráfica de nodos y crear operadores básicos, ¿ok? En este episodio nos vamos a centrar más en cómo explotar al máximo lo que viene a ser nuestro espacio de trabajo y utilizar la base de herramientas de forma adecuada, ¿ok? Bien, para esto entonces lo que voy a hacer es importar un archivo. Nosotros podemos irnos a lo que es archivo y crear o seleccionar, perdón, lo que es open. Si nos damos cuenta, al lado, en este caso del open, tenemos lo que es un atajo que podemos utilizar para realizar esa acción. Entonces yo les recomiendo mucho que ustedes se memoricen lo que son estos atajos, que nos van a permitir a nosotros trabajar de forma más rápida. En vez de estar yendo a lo que es este botón, simplemente apretamos el atajo. Por ejemplo, para abrir lo que es un archivo, tenemos el atajo de control o en un Mac lo que es comando O, ¿ok? Vamos a poner control O y vamos a importar lo que es nuestro archivo, ¿ok? Como ven, nos sale la misma ventana. Si nosotros ponemos acá open, nos va a salir la misma ventana que tenemos aquí. Vamos a seleccionar un archivo, vamos a abrirlo, y como ya sabemos, el Combustion nos los puede abrir en diferentes proyectos que pueda crear. Entonces en este caso ya hemos hablado un poco sobre lo que abre en Workspace, en el pintado, en edición y todo lo demás. Vamos a abrirlo en una composición 2D para explicarles un poco más sobre cómo es la navegación dentro del software, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar este botón, lo vamos a abrir ahí, ¿ok? Y como ven, ahora sí ya tenemos el software abierto. Voy a cerrar la paleta de propiedades, que es algo que a mí me incomoda demasiado. Y aquí tenemos lo que es el software como tal. Entonces, como les dije, en este episodio quiero centrarme más en enseñarles un poco más de atajos, enseñarles a un poco más personalizar el espacio de trabajo y a utilizar lo que son nuestras herramientas, ¿ok? Ya hemos hablado de la navegación, de que podemos hacer esto y lo otro. Por ejemplo, nosotros cómo ampliamos el visor dentro del Autodescombustión. Como ven, yo puedo ampliar mi visor en pantalla completa para yo así poder ver mayor cantidad de información e imagen, y así voy a poder trabajar de una forma mucho más cómoda. Entonces, ¿cómo yo puedo agrandar lo que es mi visor? Si yo me centro dentro de lo que es el viewer y aprieto lo que es el F11, esto me va a permitir a mí maximizar lo que es el visor. Es un comando que a mí me permite maximizar el visor. Entonces de este modo yo puedo ver mayor cantidad de información dentro de lo que es este visor. ¿Qué pasaría si estando en este modo yo deseo, por ejemplo, cambiar una gráfica de nodos? No tendría ningún problema, solo hago la misma opción. Sabemos que con el F12 en este caso podríamos trasladarnos a lo que es la gráfica de nodos de forma directa. ¿Ven? Gráfica de nodos, viewer. Para regresar al viewer a su estado original, apretamos nuevamente F11, perdón. De este modo minimizamos el viewer a su estado original. Entonces estos son atajitos que creo que valen la pena mencionar para que ustedes puedan un poco más aprender y navegar de una forma más acelerada dentro del software, ¿ok? Ahora quiero hablarles un poco sobre lo que son las herramientas de trabajo que nosotros vamos a tener en el Combustion. Como sabemos, Combustion es un programa de composición. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder hacer muchas cosas en el propio software. Edición, de toques fotográficos, de video y todo lo demás. Entonces, nosotros vamos a contar con un pequeño menú llamado Toolbar, donde vamos a poder ver diferentes herramientas con las cuales nosotros vamos a poder navegar y ver el Combustion, ¿ok? Estas herramientas son muy parecidas a las que tenemos en Photoshop, en lo que es Illustrator, After Effects o Nuke. Son herramientas que a nosotros nos permiten movernos en el software, pero además de esta existen muchas otras y es lo que quiero enseñarles el día de hoy, ¿ok?
Entonces vamos a ver que acá tenemos las herramientas básicas, que está bien saberlo para cualquier duda o cosa que suceda. Entonces acá nosotros tenemos el mouse o el botón de movernos como forma normal. Tenemos lo que es una opción que nos permitiría dotar lo que es nuestra vista o cámara, ¿ok? Tenemos lo que es otra opción para escalar. Si nosotros seleccionamos por ejemplo el archivo, como ven yo puedo escalarlo de forma de inmediata con lo que es esta opción, sin la necesidad de estar entrando a lo que son sus controles, ¿ok? Entonces esto nos viene muy bien. Tenemos también una herramienta que nos permite variar un poco lo que es el punto de anclaje, más o menos como que movernos en 3 dimensiones o una sensación 3D, ¿ok? Tenemos también luego la herramienta de posición, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces yo puedo posicionar lo que es mi punto de anclaje, ¿ok? Esto es algo bastante interesante. El punto de anclaje es casi el mismo que nosotros tenemos dentro del After Effects. El punto de anclaje funciona como la parte central que va a tener un archivo. Esto lo vamos a ver en episodios más adelante, así que no tienen por qué preocuparse por el momento por esta opción del punto de anclaje. Luego tenemos lo que es opción de zoom, la herramienta de zoom que nos permite hacer un acercamiento a lo que es nuestro video, aunque esto de igual forma lo podemos hacer simplemente con lo que es el botón central de mouse, pero yo creo que está muy bien saberlo. Tenemos luego una opción que nos va a permitir crear diferencias, que también es algo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos lo que es una herramienta de mano, que es, podríamos decir, el atajo de mouse que nosotros tenemos, ¿no? Recuerden que nosotros simplemente con la opción de mover y presionar el botón central de mouse podemos activar esta operación. Entonces, como ven, estas son las herramientas básicas que tenemos en el Combustion. Vamos a aprender a abrir otras herramientas porque, como sabemos, el Combustion tiene muchas funcionalidades que podemos utilizar. Estas simplemente son las herramientas de navegación que vamos a tener dentro del software, ¿ok? Vamos a ver ahora un poco sobre las herramientas de trabajo que nosotros vamos a contar. Como les repito, a mí me parece muy importante enseñarles las herramientas a utilizar, o a que ustedes se hagan una idea de dónde están las herramientas, para que a futuros no tengan problemas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo en el Combustion puedo crear distintas herramientas de trabajo. Puedo crear recortes, puedo cortar esta fotografía a mi gusto, puedo crear pintados, retoques fotográficos sin ningún problema, y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Por ejemplo, vamos a querer abrir herramientas de pincel. Como les dije, el Combustion cuenta con herramientas muy parecidas a Photoshop, con las cuales vamos a poder hacer trabajos muy parecidos, ¿ok? Obviamente no tan potentes como lo que es el propio Photoshop, porque obviamente el propio Photoshop es un software dedicado a lo que es la fotografía, ¿ok? Pero sí vamos a contar con un apartado que nos van a permitir hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la gráfica de nodos, podemos ir dándole botoncito aquí, o simplemente seleccionando el visor y dándole F12, ¿ok? Vamos a seleccionar lo que es el nodo, ¿ok? Y vamos a crear una operación. Podemos irnos, recuerden, simplemente aquí, operación, darle anticlic ahí, o venir a lo que son las herramientas de abajo y darle lo que es operadores. ¿Ok? Entonces vamos a crear lo que es la herramienta de pintor. Vamos a seleccionar favoritos y aquí lo tenemos lo que es la herramienta de pintor o pintar, ¿ok? Que está con el nombre de Paint. Entonces si yo selecciono, sabemos que esto se conecta automáticamente al nodo siempre y cuando el nodo esté seleccionado, ¿ok? Esto recordémoslo. Por ejemplo, si yo no selecciono ninguno de estos nodos, simplemente hago clic en el vacío y creo lo que es la herramienta de Paint, este nodo se va a importar en el vacío, o sea, en la gráfica, y tendríamos que conectarlo por separado. Si yo quiero conectarlo de forma automática, simplemente tendría que seleccionar la capa con la cual quiero trabajar, o el nodo, ¿no? En este caso, el footage principal, que viene a ser este, y le damos Paint, ¿ok? De este modo, esto se va a conectar automáticamente a ese nodo de pintado. Vamos a regresar a lo que es el visor aquí. Y como ven, si yo doy doble clic acá en lo que es mi herramienta de pintado, nosotros podemos ir a Workspace, y esto es bastante importante para cuando queramos trabajar cosas de forma aislada, ¿no? Esto también lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo en este caso
No tenemos activado la herramienta de pintor como tal en la gráfica, simplemente lo tenemos aquí como operador. Entonces, para yo poder activar las herramientas, necesitaría entrar a ese nodo. Como yo entro, simplemente dándole doble clic, ¿ok? De este modo, como ven, mis herramientas han cambiado. Fíjense bien que me han aparecido mayor cantidad de herramientas. Si me voy incluso a las opciones de controles del pintor, vamos a poder ver mucha mayor información. Entonces aquí es donde entra un poco el espacio de trabajo que quiero enseñarles, ¿ok? Supongamos que nosotros queremos eliminar a nuestro personaje de toda la escena. Quisiéramos eliminarlo, queremos suprimir, no queremos que el personaje exista. ¿Cómo haríamos esto? Probablemente tendríamos que hacer una selección y lo vamos a hacer. Para mí se me hace muy cómodo cuando se me hace muy incómodo cuando yo utilizo la herramienta de pintado en esta situación. ¿Por qué se me hace incómodo? Porque yo, por ejemplo, para estar cambiando de mis pinceles, aunque existen atajos, pero en forma manual, se me da tedioso porque para cambiar, por ejemplo, a un pincel tendría que irme hasta esta barra de abajo y así regresar aquí. Entonces, acá les voy a enseñar un poco más a personalizar el espacio de trabajo, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo quiero tener la barra de herramientas, la vamos a llamar así, más cercano a lo que es nuestro visor? De ese modo nosotros vamos a poder controlar o vamos a poder utilizar y acceder a las herramientas de una forma mucho más rápida. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Yo puedo realizar esa acción gracias al Combustion, ¿ok? Si nos vamos a lo que es el archivo y entramos esencialmente a preferencias, nos vamos a encontrar con lo que es la opción de monitores, ¿ok? Entonces, en la opción de monitores, nosotros vamos a poder encontrar casi todos los menús activos que tenemos automáticamente. Como ven, aquí están conectados todos en un solo visor o en un solo monitor. Con el Combustion, esto cabe de saltar, con el Combustion podemos trabajar hasta con 4 monitores, o sea, con 4 pantallas por separado para que se hagan una idea. Lo cual está muy bien porque cuando nosotros trabajamos en producciones grandes, a veces es necesario tener una ampliación exagerada. Entonces, en este caso, como estamos simplemente conectados en un monitor, lo tenemos en uno. Esto es algo que deben saber, como les digo, simplemente para que ustedes, si en algún momento tienen la necesidad de utilizar más monitores, lo pueden configurar aquí, ¿ok? Vamos a ver que aquí lo tenemos opciones de los paneles que están activos automáticamente. En este caso, todos están activados y todos en sí están conectados uno tras otro. Entonces nosotros podemos desconectar o hacerlos libres de este monitor. Por ejemplo, yo quiero personalizar o, mejor dicho, separar y poder mover mi barra de herramientas. Probablemente yo tendría que seleccionar la barra de herramientas, la prendo y de este modo le estoy diciendo que esto esté en modo flotante. Vamos a darle OK, perdón. Y fíjense bien que esto de forma automática se me va a separar. Entonces ahora yo puedo llevar este menú, lo puedo llevar aquí. Y de este modo, como ven, yo ya puedo trabajarlo mucho más, con mucho más, ¿cómo decirles? Comodidad, ¿ok? Porque ya no tengo que estar bajando hasta esta esquina y estar cambiando lo que son esas herramientas. Simplemente lo pongo aquí o donde yo desee y ya está. Esto también nos viene muy bien, sobre todo para la herramienta de pintado, porque, por ejemplo, supongamos que nosotros necesitamos ver el mayor detalle de lo que vamos a realizar. Entonces, como yo les dije, con el F11 nosotros ampliamos el visor. Y estando el toolbar en modo flotante, esto de igual forma se va a quedar ahí permanentemente en modo libre. O sea, si yo amplío el visor, siempre vamos a estar viendo el toolbar en modo libre o la barra de herramientas. Entonces, como bien, esto me viene a mí muy bien, ya que yo puedo ampliar el visor y así yo poder tener la barra de herramientas solo con lo que es la imagen que yo quiero trabajar. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso nos viene muy bien lo que es estas opciones para poder personalizar el espacio de trabajo. Entonces, como les repito, acá nosotros encontramos todas las herramientas de trabajo. Y lo que hemos dicho es que, por ejemplo, nosotros queremos eliminar al personaje. ¿Cómo nosotros eliminamos algo de un video? Esto es algo por lo básico, obviamente. No vamos a hacer algo avanzado, pero sí cabe la pena mencionar. ¿Qué hacemos nosotros para suprimir lo que es este personaje?
Algunos pensarían que utilizando una herramienta de máscara podríamos recortarlo y así eliminarlo. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos conservar cierta información del entorno? Para esto nos va a servir, por ejemplo, la herramienta de pintado. Entonces, ahora yo simplemente selecciono el pincel, como ya tengo lo que es la vara desplegable y el visor solo, yo simplemente selecciono el pincel. Y esto es recomendable trabajarlo con una tableta gráfica para lo que son este tipo de situaciones, ¿ok? Yo, por ejemplo, ahora sí estoy trabajando con una tableta gráfica. Y, por ejemplo, lo que yo haría en este caso es seleccionar lo que es mi personaje. Pero antes me gustaría enseñarles esta opción. Como les repito, cómo nosotros suprimimos lo que es a este personaje sin perder información que podamos crear. Esta herramienta de pintado nosotros podemos hacer muchas cosas. Fíjense bien que contamos con una gran variedad de menús, opciones. Una de ellas es la herramienta de clonado. Para los que han trabajado con Photoshop, estoy seguro que saben de qué se trata, lo que es la herramienta o tapón de clonado, en otras palabras. Para los que no, es algo bastante sencillo. Por ejemplo, yo puedo seleccionar simplemente lo que es un segmento de mi video. Por ejemplo, pensemos que yo quiero seleccionar esto y yo puedo colocar este mismo segmento en otra parte. Entonces a eso nosotros le llamamos clonar. En otras palabras, podemos clonar cualquier segmento del video en el propio video, y es lo que vamos a hacer. Para eso simplemente me voy a lo que es clonar, aquí, y aquí yo puedo seleccionar lo que es la parte de posición. Aunque para esto, de igual forma, vamos a tener una clase preparada exclusivamente para estas opciones, pero creo que sí vale la pena resaltarles esta opción para poder ver un poco el manejo de herramientas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar acá una parte que yo quiera clonar. En este caso estábamos hablando de este segmento. De este modo, esto se va a colocar automáticamente ahí. Yo simplemente con seleccionar una herramienta de pincel, en este caso de plumón, puedo cliquear y esto se va a clonar, como ven, sin ningún problema. Puedo ampliar el visor para más detalles. Como ven, así ya estamos eliminando a lo que es nuestro personaje. Vamos acá a agregar un poquito más. Y ven, ya no existe personaje, ya lo hemos quitado. Obviamente acá lo hemos quitado de forma descontrolada, ¿no? Como les digo, nosotros no estamos buscando ahorita hacerlo bien, simplemente es para mostrarles la herramienta. Por ejemplo, yo puedo seguir clonando, simplemente seleccionando la parte que yo deseo clonar, por ejemplo aquí, y puedo seguir colocando este pincel, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo, ¿no? Ahí, por ejemplo. ¿Ven? Así yo le quito cierta información y ya me deshago de lo que es mi personaje que yo tenía ahí. Como ven, bastante sencilla estas opciones. Entonces, como ven, es muy importante la utilidad de lo que es la vara de herramientas para estas situaciones, y sobre todo el saber personalizar el espacio de trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo ahora deseo que las operaciones, o sea, que el menú de operaciones esté desplegable? Porque, por ejemplo, yo necesito crear muchos operadores de forma instantánea. Entonces simplemente me voy a lo que es ese menú, lo activo, le doy OK, y de este modo voy a desplegar únicamente el menú de operaciones. Entonces ahora yo puedo irme a visor grande sin ningún problema, irme a lo que es el Smesh, y aquí automáticamente yo puedo empezar a crear mis nodos, los que yo quiera, para poder colocarlos a mi información. ¿Ok? Si yo quiero colocar esto a donde estaba, simplemente hago la misma acción. Me voy a lo que es archivo, preferencias, monitores, y en este caso les pongo en lo que es el monitor 1. O sea, que todos se coloquen como deberían de estar en el monitor 1. Como ven, ahora todo ha regresado a su estado original. Entonces, fíjense bien que el Combustion es muy interesante en estas opciones. Nosotros contamos con gran cantidad de herramientas. En este caso solo hemos visto dos tipos de herramientas, lo que es la herramienta de navegación y la herramienta de pintado.
Ahora yo creo que ya tienen una idea de dónde se encuentran las herramientas, pinceles, edición, para cuando ustedes quieran realizar algún tipo de trabajo como este, ¿no? Como el de pintar o como el de realizar alguna otra acción, ¿no? Fíjense bien que acá contamos con una paleta, podemos encontrar muchas opciones. Normalmente el combustion es muy potente en esta opción sobre lo que es el pintado, fotografía, pinceles y todo esto, ¿ok? Entonces, esto fue todo por este episodio. Hemos hablado un poco sobre algunos cuantos atajos, la barra de herramientas y cómo un poco más personalizar nuestro espacio de trabajo a nuestro gusto.